Bueno, veamos algunos ejemplos entonces. Queremos estudiar el comportamiento de la función f definida en todos los reales, dada por f de x igual x3 menos 3x2 más 4. En realidad, lo que queremos es estudiar en qué intervalos es creciente y en qué intervalos es decreciente. Bueno, más allá de toda la parte conceptual, la parte analítica es muy mecánica. Tenemos que calcular la derivada y luego estudiar el signo de la derivada. Y luego interpretar ese signo. Va a ser siempre igual. Bueno, es la derivada de un polinomio, la derivada de 3x2 menos 6x, la derivada de 4 es 0. Como queremos estudiar su derivada, bueno, acá es posible factorizar. Sacamos 3x de factor común, queda 3x por x menos 2. Así que las raíces son los que anulan este factor o los valores de x que anulan este otro factor, o sea que las raíces son 0 y 2 y el signo es muy simple. Así que primero cálculo de la derivada, a continuación estudiamos el signo de la derivada. Ese es el signo de la derivada. Raíces 0 y 2, a la derecha de la raíz más grande empieza con más, porque el coeficiente principal es positivo. Son raíces simples, así que cambia y cambia. Más, menos, más. Entonces, ¿cuál había sido el resultado? Cuando la derivada sea positiva, la función es estrictamente creciente. Así que desde menos infinito hasta 0, la función es estrictamente creciente. De 0 a 2 decrece, y a la derecha de 2 crece. O sea que crece hasta acá, decrece y crece. Ya tenemos interpretado el signo de la derivada. Como acá en 0 viene creciendo y luego decrece, hay lo que se llama un máximo relativo. Y en x igual 2 decrece y luego crece, es lo que se llama un mínimo relativo, que bueno, en todo caso ahora vamos a recordar cómo son las definiciones de máximo relativo y mínimo relativo. Bueno, la gráfica hecha por computadora de esta función, la función original, ¿no? En cierto intervalo que contiene el 0 y el 2, queda así, con lo cual se puede ver en la gráfica el comportamiento que decíamos, ¿no? En x igual 0 tiene un máximo relativo, en x igual 2 tiene un mínimo relativo. En estos dos puntos, máximo relativo y mínimo relativo, la tangente es paralela al eje OX. Bueno, entonces, ¿cómo definimos máximo relativo, por ejemplo? Vamos a decir que f presenta máximo relativo en x igual a. Decimos que presenta máximo relativo en x igual a, o que f de a es un máximo relativo de f, si existe algún intervalo abierto i al cual el punto a pertenece, tal que f de a es mayor o igual que f de x para todo x del intervalo i. O sea que en a hay un máximo relativo cuando f de a es el valor más grande en algún intervalito que contenga el punto a. De vuelta, la definición se da en sentido amplio, es mayor o igual. Bueno, la aclaración importante acá es que solo consideramos, la definición para mínimo relativo es análoga, ¿verdad? Espero que la puedan escribir. Solo consideramos máximos relativos y mínimos relativos en puntos interiores al dominio, porque estamos pidiendo que esto pase para todos los x de un intervalo i abierto que contenga el punto a en su interior, ¿no? Por ejemplo, una función muy sencilla, la función f de x igual x, ¿está? Súper sencilla. En el intervalo cerrado 0, 2. Está claro que el máximo absoluto vale f de 2, que es 2, y el mínimo absoluto vale 0, que es f de 0. ¿Sí? Por definición de máximo y mínimo absoluto. Es una función estrictamente creciente, por lo tanto, el máximo absoluto se da en el extremo derecho, en un intervalo cerrado, y el mínimo absoluto en el extremo izquierdo. Sin embargo, no tiene extremos relativos, porque en 2 no hay máximo relativo. Hay máximo absoluto, pero no relativo, porque a la derecha de 2 no hay función. ¿No? Y lo mismo en 0. 0 es máximo absoluto, pero no es máximo relativo. Perdón, 0 es mínimo absoluto, pero en 0 no se presenta mínimo relativo. Los relativos tienen que ser en puntos interiores al dominio. A ver, por ejemplo, la función f del intervalo cerrado menos 2, 3, a los reales, dada por f de x igual x al cuadrado menos 2x. Acá está dibujada con computadora. Bueno, igual era fácil, ¿no? Porque las raíces son 0
0 y 2, así que la abscisa del vértice está en el punto medio, que es en 1, f de 1 da menos 1, ya está el vértice, etc. En este intervalo, ¿cuáles son los extremos absolutos? Y bueno, está claro que el máximo absoluto es f de menos 2, acá, y el mínimo absoluto es f de 1. ¿Sí? Por Weierstrass, como es una función continua en un intervalo cerrado, tiene máximo y mínimo absolutos. Ya lo habíamos trabajado esto con estas funciones conocidas, ¿no? Bien, ahora, extremos relativos, bueno, máximo relativo no tiene. En este intervalo no tiene máximo relativo. Mínimo relativo sí coincide con el mínimo absoluto. ¿Tá? Su máximo absoluto es alcanzado en x igual menos 2 y su mínimo absoluto en x igual 1. No tiene máximo relativo, pero sí tiene mínimo relativo que coincide con el mínimo absoluto. Entonces, fundamental esta observación, ¿no? Si un extremo absoluto es alcanzado en un punto interior al intervalo, también es relativo, como pasaba acá. Podemos tener varios extremos relativos diferentes, pero los extremos absolutos son únicos, ¿no? El máximo absoluto es uno solo. Otra observación importante es que cada vez que tengamos un extremo relativo en un punto A, y si existe la derivada, necesariamente la derivada tiene que valer 0. O sea, si hay máximo mínimo relativo en un punto, tiene que haber tangente paralela al eje X. Sin embargo, nuevamente el recíproco no es cierto, porque vamos a X3 tiene en 0 una tangente paralela al eje X, o sea, en 0 se anula la derivada de X3, pero ahí no tiene ni máximo relativo ni mínimo relativo. En este caso es lo que se llama un punto de inflexión, porque cambia la concavidad. Por ejemplo, esta función que está acá, a ver, máximos relativos. ¿Pueden ubicar máximos relativos de esta función? Está definida en AB cerrado. Bueno, muy bien. Acá hay un máximo relativo, que se da en cierta abscisa que no dibujé, y acá hay otro máximo relativo. Hay dos máximos relativos. Mínimos relativos, hay uno acá y otro acá. ¿Sí? Hay dos máximos relativos y dos mínimos relativos. El máximo absoluto, ¿cuál es? Es este, que también es relativo. Se da en un punto interior al intervalo. Sin embargo, el mínimo absoluto no es ni este mínimo relativo ni este mínimo relativo. El mínimo absoluto es f de b, que no es mínimo relativo porque se da en un punto frontera del intervalo. ¿Se entiende eso? Bueno, así que vamos a trabajar, vamos a ver alguna aplicación más de este tipo de cosas y después ya en el último capítulo a trabajar con problemas de hallar máximos y mínimos de funciones en intervalos donde ya no van a ser simplemente parábolas o rectas o combinaciones de ellas, ¿no? Sino que vamos a necesitar calcular la derivada y estudiar el signo de la derivada.